una clase, estamos dando una clase para tanto economistas como no economistas. Entonces, la teoría post-keynesiana, en su debate, en su análisis teórico, el dinero es un pilar fundamental, contrario a la teoría neoclásica, porque ellos dicen que cuando no hay dinero, pues las transacciones económicas se realizan mediante el trueque. Entonces, aquí el trueque básicamente no existe. Esto es dado porque en la teoría neoclásica no existen verdades universales. En cambio, acá en la teoría post-keynesiana no existe ese debate. Entonces, se debe dejar algo muy claro. El dinero es fundamental en todo proceso económico. Para los teóricos post-keynesianos, para Keynes mismos, el dinero es fundamental. Estamos hablando de una economía que utiliza dinero, porque el dinero siempre existió en sus diferentes acepciones, como papel moneda, como metales preciosos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es fundamental el papel del Estado. No sé si Wes quiera decir algo al respecto. ¿Puedo continuar? Sí, voy a, bueno, como menciona el doctor Soto, la dinámica que nos acordamos, que pensamos que puede ser más interesante es hacer un poco de debate entre nosotros dos, porque pues el doctor Soto y yo tuvimos la fortuna de estudiar juntos. Yo creo que partimos más o menos pues del mismo interés. Hemos leído las mismas cosas, pero somos individuos diferentes y tenemos opiniones diferentes. Yo diría que son complementarios, no chocan. Y como todos, unos damos más énfasis a unas cosas que otras. Y yo creo que eso también podemos ver como dentro del objeto de estudio aquí, que es el post-keynesianismo y el dinero. Pero realmente hay como dos hilos que nos van a guiar por la presentación y a veces se juntan y a veces se separan, porque yo creo que sobre todo hay que pensar en el pensamiento post-keynesiano como una respuesta a la teoría neoclásica, la teoría dominante. Y hay varias formas de contestar a ese pensamiento. Como dice el doctor Soto correctamente, para el pensamiento dominante el dinero no existe. O cuando existe no importa. Y como seres sociales que vivimos en el mundo real, sabemos que el dinero es lo más importante. Entonces, es un poco problemático cuando la alta teoría nos dice que es noche mientras es día. Están diciendo cosas completamente absurdas. Y cuando indagamos más en la teoría ahora neoclásica, se pone cada vez más absurdo. No es a propósito de esta exposición catalogar sus ridiculeces, pero es divertido hacerlo, sino entender al post-keynesianismo como parte de la respuesta al pensamiento convencional. Si podemos agruparlo bajo el paraguas del pensamiento heterodoxo, luego también es útil, especialmente si vamos a estar hablando de dinero, porque Keynes nunca resuelve el problema de dinero y lo dice abiertamente, más famosamente en la teoría general, que todo ha sido una lucha mental para él, para salir de los límites del pensamiento económico neoclásico. El padre de Keynes era un economista bien conocido, importante en Inglaterra. Keynes no habla mucho de eso, sino pone su oposición sobre todo a Alfred Marshall, quien es el más conocido en el momento. Pero Keynes, para repetir, Keynes dice que es una lucha y quién sabe si lo ha logrado. Y luego, todo el debate post-keynesiano, bueno, por el legado de Keynes,
como vamos a ver, tenemos nuevos keynesianos, post-keynesianos, tenemos otros también. Y si vemos toda la bibliografía de Keynes y enfocamos el dinero, la banca y el Estado, realmente encontramos cosas muy contradictorias. Entonces, es un poco, yo pienso, como leer a la Biblia, leer a Marx. Partiendo de esos textos, podemos sacar conclusiones contrarias. Y entonces aquí es donde vamos, el doctor Soto y yo, intentar colocar el dinero dentro de esas contradicciones y confusiones y apoyarnos también en otros autores. Pero nada más para dar un ejemplo de diferencias. Muchos piensan y escriben que el dinero es una institución, como acaba de decir el doctor Soto. Yo no soy de esa idea. Para mí el dinero es una convención social y eso es la idea más prominentemente expuesto por Karl Polanyi, que para mí es mi teórico favorito y también complementario de Keynes sobre cuestiones del dinero. Entonces, ahí sí es una institución, si es una convención, pues partiendo de ahí tenemos algunas diferencias. Y vamos a tener muchos más, pero a lo largo de esas exposiciones los vamos dando y no tomo más tiempo en esta intervención introductoria. Gracias, Roberto. Es muy interesante lo que dice Wes, porque existen diferentes acepciones, diferentes conceptualizaciones de qué es el dinero. Unos dicen que es una institución, otros hablan de una convención social, otros dicen que es una criatura del Estado, otros nos hablan de que es una unidad de cuenta, y otros, si Wes dice que él está casado con lo de la concepción social, pues a mí me encanta la definición de que el dinero sirve para lo que sirve es se crea el dinero, pero para que tú pagues los impuestos. Entonces, porque es muy importante saber con qué se le pagan los impuestos al Estado. Entonces, el Estado crea el dinero, pero para pagar los impuestos. Entonces, sí, pues. Bueno, si queremos, si estamos viendo el lámina ahorita, lo que estamos viendo y lo que está diciendo el doctor Soto, para mí es la interpretación de una de las escuelas más sonados y importantes post-keynesianos de la actualidad, que es la teoría monetaria moderna. Y ellos dicen justamente lo que acaba de decir Roberto. Pero, nada más para dar la otra opción, otra versión, tenemos algunas cosas interesantes aquí, que algunos se contradicen y otros no. Dinero como criatura del Estado. Si vamos al texto de Keynes, él habla mucho de un tal Innes, INNS, que se considera el padre de la teoría cartalista de dinero, que el dinero es una institución y criatura del Estado. Y muchos lo siguen y muchos son muy buenos. Un gran economista, John Henry, un estudio de los ingenieros hidráulicos de Egipto y cómo ellos se suben a ser las máximas autoridades monetarias, y todo el dinero es estatal desde el Egipto antiguo. También tenemos un Michael Hudson que habla de Sumeria, de Babilonia y de esas civilizaciones muy antiguas de la Mesopotamia, y también dice lo mismo. Y también tenemos uno que acaba de salir en 2011 de David Graeber, 5.000 años de deuda. De todos yo prefiero un poco de Graeber porque lo pone aún más un horizonte histórico, social, aún más amplio.
y donde él dice, pues todos más o menos estamos de acuerdo que el dinero es una criatura del Estado, pero luego se empieza a complicar las cosas. Por ejemplo, quien crea el dinero en casi todas las economías capitalistas hoy no es el Estado, es la banca privada. Pero el dinero sigue siendo estatal. Es una forma de concesionar la creación y distribución del dinero a entes privados. Pero sigue siendo el dinero en su fundamento, y hasta podemos verlo en la operación, porque cuando los privados arruinan su propio mercado, siempre van a recurrir al Estado para su rescate, y para los teóricos al estilo Friedman, con sus fantasías idiotas que puede haber un mercado sin un Estado, es imposible. Y lo podemos pensar muy fácilmente. Si vamos a un restaurante y no pagamos nuestra cuenta y nos vamos, pues ahí no va a funcionar mucho la industria del restaurantero. Necesitamos asegurar que todos paguemos. ¿Cómo garantizamos eso? Con el Estado. En el caso del restaurante, pues van a llamar bueno, ya seguro su seguridad privada, a golpearnos las rodillas hasta que paguemos. Y lo mismo ocurre en el sistema financiero. Necesitamos autoridades estatales que hacen valer los contratos, a que todos paguen, a que no haya fraude y que el sistema funcione bien. En la ausencia o cuando abdica esas funciones el Estado, pues normalmente tenemos terribles crisis financieras. Entonces, hay dos puntos y aquí termino. Ya me fui un poco por la deriva, pero ya regresando a lo que dijo el doctor Soto. Si consideramos el dinero exclusivamente estatal y exclusivamente creado por los impuestos, estamos excluyendo algunas cosas muy importantes. La banca privada, especialmente la gran banca de inversión de Wall Street, ellos hacen dinero, crean dinero de la nada y no pagan impuestos. Eso sí, no viene de impuestos. Ellos lo hacen para hacer sus ganancias y nada más. Luego vamos a países actuales que no cobran impuestos. Vamos a Kuwait, Emiratos, Bahrein, los países del Golfo Pérsico, ellos no tienen impuestos. Vamos a América Latina, hace 100 años no había impuestos, no hay ISR, pagan un poco en las aduanas y ya está. Pero como siempre dice Friedman, el dicho no es de él, pero lo repetía mucho, que las dos cosas seguras son la muerte y los impuestos. Si Friedman está popularizando un dicho, tenemos que cuestionarlo mucho. La muerte sí es inevitable, hasta que yo sepa, pero los impuestos no. En la historia y en diferentes sociedades no se cobran impuestos. Los impuestos realmente, cuando podemos crear dinero de la nada, pues no tienen una función económica en cuanto a la creación de dinero. Sí tienen una función en cuanto a, pues son un poco como presas de CFE, que por un lado, mediante los impuestos, podemos regular la distribución de ingresos, igual que el CFE regula la altura de los ríos mediante los presas. Y también creamos energía, como las presas, el impuesto sirve para dinero del Estado, pero no es algo exactamente necesario. Y entonces, esos son dos cosas un poco curiosas del MMT, de la teoría monetaria del dinero, que ellos ignoran un poco la creación de dinero por Wall Street, que ellos insisten que el dinero solamente puede venir del Estado mediante los impuestos. Si asumimos esas cosas como correctos, omitimos varias experiencias del dinero y en la actualidad no puede existir las criptodivisas. Pero ahorita vamos a indagar más en ellos. Perdóname, Roberto, con eso. No,
No, excelente. Siguiendo esta lógica de Wes, entonces, ¿quiénes son los que puedan crear el por qué? ¿Quién crea el dinero? Pues otra de las acepciones que es lo que Wes hablaba desde aquí, desde cómo podríamos definir el dinero, pues una de las múltiples definiciones que existe es de que el dinero es deuda. Es deuda. El dinero, ya lo mencionó Wes, obviamente de manera asertiva. El dinero también se puede crear a través del sistema bancario. ¿Para qué? O sea, porque en teoría, ¿para qué se está creando el dinero? A través de deuda, a través del sistema bancario, pues se supondría que se crea el dinero para llevar a cabo un proceso productivo mediante la inversión. Dicho lo anterior, la creación de dinero, esta forma de creación de dinero, hay muchas formas, esta forma de creación de dinero nos dice o contradice la posición ortodoxa de que el dinero es neutral. Pues no, para la corriente post-keynesiana el dinero no es neutral. ¿Por qué? Porque es un fenómeno real. Es un fenómeno real que afecta el proceso productivo a través de la inversión, generación de empleo, etcétera, etcétera. Cuando hicimos esta gráfica, este esquema, pues me decía, a ver, yo no te entiendo en tus bolitas, tu cono, el cono, no lo entiendo. Por favor, explícamelo. Bueno, yo le decía a Wes, lo que pasa es que se supone que dentro el origen de los post-keynesianos, bueno, una vez entendido en términos generales qué es el dinero, los invitamos a leer me voy a adelantar todo, los invitamos a leer todas las lecturas, las lecturas que vienen aquí, porque a lo más van a aprender solamente lo que nosotros decimos, pero tendrían que leer todo esto para que se inunden de conocimiento. Bien, ya vieron nuestro acordeón. Bien, este esquemita que nos dice, bueno, los post-keynesianos, ¿cuál es su origen? Pues, evidentemente ellos van a diferir prácticamente de los planteamientos de la síntesis neoclásica, de los que se llamaron nuevos keynesianos, y van a retomar las ideas de Keynes. Obviamente existen en la parte de en la parte de mi izquierda hay 4 autores básicos de esta corriente post-keynesiana que ya también César en la sesión 1 había comentado, Kalekis, Rafa, Robinson, Joan Robinson y Caldor. Pero Westman insistía, pero debemos decir que Keynes, él mismo parte de contradicciones y de rompimientos. Entonces, es lo que al principio West nos mencionaba. No sé si él quiera ampliar algo al respecto. Nada más rápidamente para dar la contraparte. Entonces, la parte, como vamos a decir, más revolucionario de Keynes, me gusta mucho que, como lo describe John Kenneth Galbraith, es la revolución de los mandarines. Él tomando mandarín por las máximas autoridades. No es una revolución como lo pensamos, una revolución normal, no es un movimiento popular social, es que es, por decir, en la pirámide social, pensamos la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, es el pueblo que participa ampliamente en esa revolución. La revolución mandarina es en la parte arriba de la pirámide social, no es popular, es entre los meros. Y son las partes del dinero sobre todo, donde Keynes hace esa ruptura con el pensamiento dominante en su momento y también lo que permite que su pensamiento se vuelve como una revolución, es el cambio, podemos decir, en el poder político. La revolución keynesiana fue cambio en la mentalidad de estas personas y solo se pudo lograr a la par con una crisis global de la banca. Es decir, había ese colapso del poder intelectual y el surgimiento de las nuevas ideas de Keynes.
Pero justo cuando sale esa parte, sale su parte bastardo. No es mi término, es término de John Robinson. Y como dice Galbraith padre, porque su hijo James también un economista muy importante hoy en día, pero su papá John Kenneth dice tan pronto que el keynesianismo llega a Estados Unidos ya está bastardizado. Él pone mucho énfasis en Paul Samuelson, también otros en Alvin Hansen. Y ellos lo que hacen es tomar la parte más revolucionaria de Keynes, que el dinero es una creación social, no es una creación de la naturaleza ni del mercado. Es de la sociedad en forma más amplia. Y ellos, vamos a decir, digieren el pensamiento keynesiano y lo empaquetan y lo regresan en una forma más apegado a la teoría clásica, neoclásica, y por eso se dice el síntesis neoclásico. Es tomar algunas ideas de Keynes, pero no los más importantes, y moverlo hacia el lado más conservador. Entonces, nada más ahí para complementar lo que dice Roberto. Los más importantes hoy en día son los nuevos keynesianos, si estamos hablando de la creación de políticas públicas, pero su herencia, es decir, si ellos son los papás ahorita, sus papás eran los bastardos. Otra vez, en nombre de, el nombre inventado por John Robinson, ¿no? Gracias. Es decir, lo que está diciendo Wes es el esquema que habíamos presentado en la sesión 1, es una síntesis de las escuelas de pensamiento, y nosotros nos vamos a centrar en la parte post-keynesiana, pero si ustedes ven las flechitas, cómo se fue alimentando esa escuela post-keynesiana a partir de las ideas obviamente, de Keynes, Marx, Kalecki, Rafa, y etcétera, ¿no? Todo lo que están viendo ustedes ahí. Entonces, este esquema, de hecho, originalmente solamente teníamos a Joan Robinson, que también es muy importante saber quiénes son físicamente, Joan Robinson, Minsky, Kalecki, hasta ahí lo teníamos. Y entonces surgió el enojo de Wes, y él me decía, ¿por qué solo metemos a ellos cuatro? ¿Qué te pasa? No recuerdo la palabra correcta que usaste, pero pues me regañó y me dice, ¿dónde dejas a los Galbraith? Entonces, es muy importante mencionar a uno de los teóricos contemporáneos más importantes de esta corriente, John, y está el hijo, James. Entonces, también es muy importante identificarlos físicamente. ¿Por qué? Porque en la escuela tradicional, en la enseñanza tradicional en las escuelas de economía, en las universidades en el mundo, pues solamente tenemos en mente a Friedman, y de Friedman no nos sacan, pero no. Resulta que una teoría alternativa, que podríamos llamar teoría alternativa a la corriente convencional, a la corriente vigente, a la dominante, es propiamente el post-keynesianismo. Y aquí tenemos 6 de los grandes propulsores de este post-keynesianismo. No sé si Wes quiera decir algo al respecto. No, por favor, adelante. Bien, aquí sí ya es más de Wes. Entonces él me decía, en las charlas que tuvimos para organizar esta sesión, Wes decía, pero es muy importante destacar uno de los aportes de esta corriente post-keynesiana a la teoría monetaria, y es propiamente la teoría del dinero moderno, que nos habla acerca de la teoría de la endogeneidad, cuestiones del déficit fiscal y las cuestiones impositivas. Pues, sí. Bueno, voy a decirle al MMT para rápido. Esa escuela ya, pues, hemos tenido, como Roberto y yo, y bueno, por decir, el seminario de finanzas y fiscal,
que han llevado a cabo las doctoras Girón, Correa y Rodríguez por ya 20 y tantos años. Afortunadamente nos han traído acá para el DF todos los grandes proponentes del MMT. Bueno, según yo no ha venido Stephanie Kelton. Ella ahora es, vamos a decir, la cara política de escuela de pensamiento. Ya salen las noticias, los noticieros más importantes de Estados Unidos. Salió hace poco en el New York Times una larga entrevista con ella, que fue asesora de Bernie Sanders, quien le robaron la candidatura demócrata por 2 turnos consecutivos. Y también había una réplica de Larry Summers diciendo que el MMT era una pseudociencia, cuando normalmente nosotros pensamos, como comenté al principio, que la economía del mainstream es una pseudociencia. Y ahorita podemos hablar un poco más de eso, pero si partimos desde la suposición que el dinero no existe o no es importante, ahí sí es un foco rojo bastante llamativo, porque va completamente en contra de cualquier noción que tenemos de la economía. En sí, la MMT, yo, en mi opinión personal, creo que la mejor forma de verlo no es como una nueva teoría. Es una teoría en el sentido que agrupa aspectos de la realidad y nos lo amarran en pues con teorías que nos sirven para explicar todo. Y para mí la teoría tiene que ser suficientemente amplio para explicar todo. Y para mí ellos pecan de decir que el dinero tiene que venir de los impuestos. Para mí hay que ampliar un tantito más su teoría. Pero sobre todo, yo creo que todos estamos de acuerdo que es una teoría mucho más correcto para describir la realidad que la teoría neoclásica o neoliberal, o como queremos decirlo. Y lo que básicamente dice el MMT es que el Estado puede hacer el dinero que quiera, que no necesitamos austeridad, que no necesitamos necesariamente, bueno, vamos con eso, que siempre hay dinero, que todo debate político, bueno, eso es perdón, me desvío un segundo nada más. Todos que hemos tenido experiencia con chamacos, vamos a la tienda, el chamaco, ay, cómprame mi paletita payaso o algo. No queremos comprárselo. Una vía es explicarles por qué la paleta payaso le va a pudrir sus dientes y que mejor come un fruta o algo así. Ahí es discutir miles de horas con el chamaco, ¿no? Le decimos al chamaco, no traigo dinero. Se acabó la discusión, ¿no? Y entonces, si pensamos en la actualidad, cualquier proyecto político que los grandes banqueros no quieran apoyar, hay que dar buen servicio de drenaje público. Ellos no quieren. Entonces dicen, no, pues no hay dinero. Y la gran mayoría de la gente lo acepta. Obviamente, cuando hay que invadir un país o rescatar a bancos, siempre hay todo el dinero del mundo, ¿no? Pero entonces, una de las cosas muy importantes del MMT es decir, siempre hay dinero. Toda decisión de gasto no puede decidirse con si hay dinero o no. Debemos de gastarlo o no. ¿Es buena idea o no? Es entrar en la plática por 1 hora con el chamaco y convencerle que no es saludable comer la paleta payaso. Pero es mucho más complicado, nos enredamos mucho más. Termino con ese punto diciendo nada más que el MMT no propone nada que no existe. Si vemos las deudas de los Estados Unidos, Japón, vemos su déficit
acumulado crecer y crecer y crecer y crecer y no pasa nada. El pensamiento convencional va a generar inflación, el país va a quedar sin dinero, se va a orillar la inversión privada. Nada de eso pasa. Digo, no hay inversión privada, pero es por otras razones, ¿no? Entonces, todas las críticas no son tan ciertos o no son ciertos para nada, y el corazón de la teoría en describir la realidad, pues se comprueba fácilmente. Ok, ahí lo dejo ahí. Bien, dicho lo anterior con lo que acabo de mencionar, Wes, sobre la MMT, nos vamos a meter un poco más a la corriente post-keynesiana. ¿De dónde partimos? Bueno, sabemos que los elementos más básicos de los PQ, de la corriente teoría post-keynesiana, PQ, es una alternativa al pensamiento único. Obviamente, aquí no es una sola corriente de pensamiento. Dentro de esta escuela post-keynesiana existen diversas corrientes, circuitistas, etcétera, etcétera, diversas. Por eso aquí hay una parte donde se oponen las políticas de austeridad, que es un elemento muy importante de la MMT. Y obviamente hay una contradicción evidente entre la competitividad y el cooperativismo. Competitividad que maneja la corriente neoclásica convencional y la PQ. Bien, para poder comprender mejor las concepciones teóricas, aquí hay que aclarar, concepciones teóricas del PQ, de los post-keynesianos, hay que entender las diferencias primero entre la corriente heterodoxa, que ya habíamos dicho que estamos aquí, nos ubicamos en esta parte, todos esos son los heterodoxos y los neoclásicos ortodoxos. Bien, para comprender alguna parte, solamente hay que, este cuadro que viene en el texto de Lavoie, los dos siguientes cuadros son del texto de Lavoie, nos explican los aspectos esenciales, diferenciadores entre estas dos escuelas de pensamiento, los heterodoxos y neoclásicos. Aquí creo yo que es claro, pero voy a hablar solamente básicamente de dos. Del primero, que tiene que ver con la ciencia del conocimiento, y del último, la estrategia política. El primero no es tan difícil de entender. Los teóricos neoclásicos nos dicen, la escuela neoclásica nos dice que la hipótesis, según ellos, sirve para hacer predicciones y calcular nuevos puntos de equilibrio. ¿Se acuerdan cuando en la sesión 1 hablábamos de que uno de los aspectos fundamentales de la teoría neoclásica es el equilibrio general balraciano? Cuando analizamos dos mercados, el mercado del trabajo y el mercado del producto, si solamente analizamos el mercado del trabajo, pues estamos hablando de un equilibrio parcial. Si analizamos dos o más mercados, estamos hablando de equilibrios generales. Es decir, la idea general de los neoclásicos es que siempre se parte de equilibrio, que estamos en una situación de equilibrio. Entonces ellos dicen que la hipótesis sirve para hacer predicciones, porque pues, ellos tienen la bola mágica. El doctor Alejandro López, de hecho, él decía en su intervención en la sesión 2, pues es que no tenemos una bola mágica, no somos brujos. Podemos definir, saber qué es lo que va a ocurrir dentro de tres años, 3 meses, y el PIB va a crecer 7.8, bueno, siempre le ponen más o menos 2 puntos. Si no le atinas a uno hacia arriba, pues hacia abajo. Imagínense si fuera, no sé, médico, que no. Entonces, ellos dicen que la hipótesis sirve para hacer predicciones y calcular nuestros puntos de equilibrio. Y aquí no hay cabida para la realidad. Mientras tanto, los heterodoxos dicen, no, lo importante es suministrar explicaciones centradas en una historia, y esta historia nos va a permitir comprender lo que ocurre, es decir, partir de la realidad. Este punto es lo que nos destacaba mucho el doctor César en la primera sesión. Y un elemento también muy importante, esencial dentro de estas diferencias entre ambas escuelas es la estrategia política. Mientras unos, la intervención estatal es fundamental, para otros no. Es la mano invisible de Adam Smith, que la realidad nos dice que pues, ni tan invisible, sino más bien, yo diría, es como pulpo
con tentáculos, y esos tentáculos son los grandes acreedores financieros, los grandes grupos financieros, JP Morgan, etcétera, etcétera. Y tal vez la cabeza de todo ese pulpo es BlackRock. Entonces, es interesante los aspectos diferenciadores esenciales de estas dos corrientes, de estas dos escuelas, los heterodoxos y los neoclásicos. Lo anterior nos va a permitir explicar los elementos significativos más importantes desde el punto de vista post-keynesiano. Entonces, aquí podríamos destacar muchos. Dentro del análisis monetario, el principal es que la oferta monetaria es endógena. Es un punto muy importante que ya lo acaba de mencionar Wes en su intervención, lo mencionó también César en la intervención en la sesión 1. Es decir, no se puede fijar de manera arbitraria por una autoridad monetaria. La autoridad monetaria en este caso es el Banco Central. La oferta monetaria se fija según la corriente post-keynesiana por la demanda de crédito y las preferencias del público. Entonces aquí entra la famosa regla de que los créditos crean depósitos y no es al revés. No puedo. La corriente neoclásica dice, ¿quieres que otorgue créditos a la economía? Para poder financiar escuelas, debemos fomentar los depósitos. Es decir, debemos fomentar el ahorro. No, los keynesianos dicen no. Queremos que haya escuelas, hospitales, etcétera, pues otorguemos crédito. El crédito es fundamental para todo proceso productivo. Los créditos son los que crean los depósitos y no es al revés como sostiene la corriente neoclásica. Aquí también es muy importante destacar la credibilidad y las garantías de los prestatarios. Es un punto muy importante para poder otorgar los créditos. La credibilidad que tengan los prestatarios es fundamental. Igualmente los bancos, tal como ya lo mencionaba Wes en su participación, tal como lo mencionó César también en su participación, los bancos son fundamentales. De hecho, hasta en la sesión 2 también se hablaba dentro de la corriente estructuralista, dentro del pensamiento latinoamericano, y yo me voy más allá, dentro del pensamiento de las economías del sudeste de Asia. Ayer estábamos viendo un video donde un profesor hablaba, Gabriel Palma hablaba de por qué las economías del sudeste asiático están creciendo de forma sostenida y a largo plazo. Una de esas razones del por qué las economías asiáticas están creciendo de forma sostenida y a largo plazo es porque existe banca. Una banca, en este caso estamos hablando de una banca de desarrollo que presta dinero, que tiene recursos, bancas o bancos multilaterales de desarrollo que prestan recursos. Entonces, la banca tiene la capacidad de crear dinero y depósitos. Y ya después se preocupará la banca privada de las reservas excedentarias, dicen los keynesianos. Lo primero es crear crédito y depósitos. Es lo más importante. Dicho lo anterior, uno de los elementos post-keynesianos significativos que nos explican en muchos de los que más adelante vamos a mencionar, es esto, es muy importante. Yo creo que esta sería una conclusión de este curso y de esta sesión. La inversión es primero y después es el ahorro. Entonces, para que haya un proceso productivo tiene que haber inversión. No necesariamente, la corriente neoclásica dice todo lo contrario. Para que haya inversión, primero tiene que haber ahorro. Bien. Wes, tu micrófono. Sí, gracias, Roberto. Comento 2 puntos. Roberto, ¿me podrías regresar a la lámina anterior? Gracias. Pero primero, el punto muy importante de Roberto, el último, la direccionalidad de dinero. Tenemos 2 opciones. O el ahorro crea la inversión o la inversión crea el ahorro. Si el ahorro crea la inversión, tenemos que consentir al ahorro. ¿Quién tiene los ahorros? Los ricos. Así la ecuación política muy fácil. Hay que consentir los ricos, porque si no consentimos los ricos, no vamos a tener nada a nadie.
Eso es la neoclásica. La keynesiana, podemos y tenemos que hacer inversión primero. ¿Quién puede hacer esta inversión cuando supuestamente no hay dinero? El Estado siempre puede. El Estado en representación a toda la gente normal, común y corriente, podemos tener dinero sin consentir a los ricos. Ahí es como el gran debate político, ¿no? Pero también podemos verlo en la misma forma en la banca, donde otra vez el pensamiento convencional tiene todo al revés y va en el mismo sentido político. El depósito crea el crédito. Si no tenemos dinero en el banco, ¿cómo vamos a prestar dinero? Suena completamente lógica y muchos lo aceptamos. Y por lo tanto, es la importancia de tener otra perspectiva. Porque tiene lógica lo que dicen. Es incorrecto, pero es lógico. Y si no tenemos la versión correcta, no tenemos las bases con las cuales cuestionar sus ideas. John Kenneth Galbraith dice, por la importancia en la sociedad, que es la creación de dinero, la forma en que se hace repugna la mente porque es tan fácil. Y ahí va en la banca. Toda creación de dinero es un truco contable. Lo que hace el banco es, si Roberto viene a mi banco, Roberto es mi amigo, Roberto, te presto una lana. Ahí aparece 100 pesos como préstamo para yo equilibrar mis libros contables. Aparece en el mismo momento 100 pesos de depósito. Ahí estoy aquí equilibrado, creé el dinero de la nada. El truco contable es sobre mi capital como banco. No aumento mi capital, pero aumento la forma en que presto. Una forma fácil de pensar en eso son los bancos Goldsmith, que existían históricamente y son muy explicativos en su operación. Y ahora va a funcionar así. Yo sigo siendo el banco, Roberto sigue siendo mi cliente. Estamos hablando de hace 200 años. Roberto va a depositar su oro en mi banco para tenerlo como caja fuerte. Es una función siempre de banco, para no tener el peligro de tener tanto dinero en casa. Roberto me lo manda y yo se lo guardo. Ahora, en algún momento se me ocurre, mira Roberto, me depositas eso, yo te doy una ficha en papel, tú me das 10 onzas de oro, equivale a una ficha de papel. Pero luego se me ocurre, pues Roberto no sabe qué tanto oro tengo en mi banco. Él sabe cuánto tiene él, pero no de todos. Entonces, ¿quién se va a dar cuenta si emito más papel que tengo en oro? Mi capital es el oro, mi billete es la ficha. Entonces, yo digo a todos, es 10 onzas por una ficha, pero realmente estoy emitiendo 10 fichas por onza. Y es lo que la banca hace ahorita. Y es un truco contable completamente legal y permitido, que los bancos no necesitan tener el capital para respaldar todos sus préstamos. Y eso es el mecanismo básico por la cual la banca privada puede hacer dinero de la nada. Ahora, perdón, si me permites, Roberto, si puedo chutar unos 5 minutos sobre la lámina anterior. Me parece, no, la anterior, la de rojo. Esa. Ah, no, estoy mal. Esa es la otra. Uno atrás. Otra. Esa mero. El libro de Marc Lavoie de 2014 es un excelente libro. Yo creo que el libro de texto para licenciatura, maestría y doctorado es muy bueno. Yo creo que Roberto lo explicó muy bien. Todo muy pertinente. No sé si estoy pensando en otro libro, pero bueno. Porque tiene uno muy grueso. Ahorita mientras hablas lo saco. Mi favorito
digo, yo pienso que es completamente válido, pero lo que a mí me ayuda a entender esas cosas más es el pensamiento de Karl Polanyi y aparte la cosa básica, que vamos a tener dos espacios en la sociedad. Uno amplia es la sociedad. Dentro de la sociedad vamos a tener los mercados. El dinero se cree, y vale aclarar que en la concepción así, en la sociedad amplia existe el Estado no está dentro del mercado. Entonces, si el dinero se cree, como acabo de decir, tanto desde el mercado como el Estado, pero la visión contraria de los neoclásicos es que el mercado es lo amplio y la sociedad está dentro del mercado. Ellos piensan que todo es a través del mercado. Es decir, tienen sus lentes que les permite ver o que les impide ver más bien más ampliamente y ellos solo ven mercado. Ven cualquier cosa fuera del mercado y lo ven como mercado, como una analogía del mercado. Entonces, eso es importante para esas categorías que tiene Roberto. Y quiero ir por ellos rápidamente. Racionalidad. Los neoclásicos, luego los neoliberales, dicen que todos somos unos egoístas y nada más queremos aumentar nuestro dinero, básicamente, ¿no? El contrario, que me parece mucho más correcto, de Polanyi, somos animales sociales. Queremos la aceptación de los otros, en algunos casos impresionar a otros, pero la aceptación es lo que el ser humano en su naturaleza quiere y es una perversión de nuestra naturaleza humana minimizar esa aceptación social en muestras de riqueza material. Es como un atajo a la aceptación social, pero es una perversión y ya sabemos a nivel personal de vivir en el mundo real, a nadie le gusta un egoísta que toma y nunca da y nunca coopera, ¿no? Entonces, somos seres humanos socialmente racionales o de mercado racionales. Hay uno. Luego brinco arriba, epistemología, perdón que casi ni lo puedo pronunciar, más de 5 sílabos estoy perdido. Leí una nota interesante de la Financial Times el otro día que habla de un club epistémico de los bancos centrales. Si nosotros queremos entrar al Banco Central, solo podemos pensar de una forma. Solo podemos pensar de forma de mercado. Y eso nos lleva a la ontología. La ontología es ¿qué es? ¿Qué estamos hablando? Como vemos con la teoría convencional, hay un montón de teorías sobre dinero, banca, estado, pero nunca mencionan de qué estamos hablando. ¿Qué es la banca? ¿Cómo funciona? Y no podemos hablar de eso, porque ahí vamos a ver que estamos permitiendo que los bancos privados manejen el dinero de todos. Y eso no suena muy bien, especialmente cuando lo hacen mal. Entonces, mejor no hablar del tema. Hay un grupo que se llama el grupo de ontología social y ellos hablan mucho de lo que evitan la teoría convencional y ellos hablan de eso. En el grupo, el Jeffrey Ingham saca su libro 2004-2002 de dinero, ahí está la bibliografía. Para mí él es quien realmente da el salvo a este grupo. Ya está más grande, ya tenemos varios buenos autores que Tony Lawson, Jamie Morgan, William Wyler, ya hay varios que están enfocando de qué estamos hablando realmente cuando estamos hablando de dinero, deuda, etc. Mi favorito es Polanyi y él precede a todos y para mí lo hace mucho mejor. Entonces, yo quería nada más enfocar en esos dos y
Si me permites, Roberto, 2 minutos de algo sobre el tema, ¿no? Porque cuando estamos hablando de qué son las cosas en realidad, ¿qué es la otra parte? ¿Qué es el club epistémico? ¿Qué son sus creencias? Y sus creencias son axiomáticos. Un axioma es, este vaso es color negra porque yo lo digo. La realidad dice que es verde, pero yo digo que el color es negro. Es un axioma. ¿Cuáles son los axiomas del dinero? Podemos ver un muy buen artículo de Alain Pargues en un libro que sacó la doctora Giron en 2004, Controversias Monetarias, y él pone para mí muy correctamente cuáles son los axiomas del dinero. Y son, digo, y hay otros que están de acuerdo con él. Uno, lo que dice Roberto, el dinero es neutro. Va, aceptamos que existe dinero, pero no pasa nada. Si hay más o menos dinero, no importa. No importa si yo tengo todo el dinero y nadie más tiene nada. Ni la distribución social ni geográfica importa. No va a cambiar la producción ni el empleo. Ahí vemos el dinero como un trueque. Roberto tiene una mochila, yo tengo una pluma. A final de cuentas, él quiere lo mío y yo el suyo. Y no importa si mediante esta transacción es 100 pesos o un peso. El dinero no importa. Es nada más para facilitar el trueque. Ahora, perdón, otro paréntesis dentro de un paréntesis. No es cierto, y cómo van a ser los economistas neoliberales para que pensemos que es cierto. Ellos dicen que el origen del dinero es el trueque. Si regresamos en la historia, empezamos con trueque. Los antropólogos de dinero dicen con todas las letras, eso nunca ha pasado. Nunca hemos tenido ninguna sociedad que se basa en el trueque. Siempre ha existido el trueque. Lo vemos hoy, siempre lo hemos visto, pero no es la forma dominante de manejar el dinero en ninguna sociedad. Existe a las orillas, siempre ha existido a las orillas, nunca ha sido el sistema central, nunca, nunca, nunca. Es falso y ellos hacen la mentira histórica para apoyar su teoría absurda en la realidad. Entonces, el dinero es neutro. El dinero es ex ante. Viene de algo, viene del trabajo. Hay algo antes del dinero y es el trabajo. La otra oposición es lo que estamos diciendo, es ex nihilo, que quiere decir de la nada. Los bancos, el Estado pueden crear dinero de la nada. No necesitamos dinero primero. El dinero es exógeno. Exógeno, otra vez, el Estado está fuera de su espacio de mercado por las delineaciones que ellos hacen, que me parece bien la delineación. Entonces, dentro del mercado no se puede crear el dinero. El dinero exógeno quiere decir que los bancos privados no crean el dinero. Y es más que obvio si lo indagamos que sí. O hasta si no lo indagamos. El otro, el dinero es escaso. Otra vez, mi estúpida metáfora de la paleta payaso. Perdón, no tenemos. El otro es el dinero es una creación social. Como creación social podemos hacer lo que queremos, ¿no? Y para terminar, si pensamos en qué realmente junta todas esas características, Pargues dice en el artículo mencionado que en la Unión Soviética así era el dinero. El sistema es completamente diferente, y dentro de una sociedad, una organización económica diferente, el dinero ocupa otras funciones y otras características, pero no estamos en la URSS. Y cuando hicieron todo eso, no existía el URSS. ¿Qué están hablando realmente? Es oro. El oro junta todas esas propiedades. Y para ellos todo debe ser oro. Gracias. Que básicamente muchos de los puntos que West mencionaba están en este cuadro, ¿no? Sí, gracias. Bien.
Pensé que me ibas a decir que estaba apagado mi micrófono. No. Hay algo, uno de los puntos, yo creo que hay que decirlo, si no, una de las profesoras organizadoras de aquí se enojaría si no decimos que según los neoclásicos, el dinero cae de un helicóptero. Es un punto muy interesante que es la concepción más absurda que puede haber de la corriente. Bueno, muchas cosas son absurdas en sus esquemas, en sus propuestas, pero una de las más absurdas es de que el dinero cae de Y un que sería helicóptero. realmente otra forma de decir, perdón que te interrumpo, Sí. es otra forma de decir que el dinero es exógeno, viene de fuera del sistema, como si fuera a caer del cielo desde un helicóptero, ¿no? Mano invisible, es una mano invisible que te está proporcionando el dinero. Y Roberto, una aclaración para todos, no sé si vale la pena o no, pero cuando Smith habla de la mano invisible, es un poco, hay dos menciones en la riqueza de las naciones, pero hay 20,000 menciones en los sentimientos morales, y ahí es donde vemos más explícito. Hoy en día todos usan mano invisible para todo. La mano invisible es el mercado más común, ¿no? Mano invisible es la mano de Dios, es explícito para Adam Smith. Es lo más anticientífico posible. Él está diciendo, no tenemos ninguna idea. La mano de Dios, ¿quién sabe? Nada más eso. Pero es explícito con Smith, no es metáfora. Es otro momento. Parece que cree en Dios y que Dios controla el sistema. Y entonces, dicho lo anterior, este es digamos, un resumen de lo que se ha analizado a lo largo de esta sesión. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar si no hay dinero? Pues la expansión de la producción real se va a interrumpir. Entonces, digamos, ese es el resumen. O sea, lo lógico que como medio de pago, yo debo de poseer dinero o cualquier activo líquido que me va a proporcionar liquidez, entendiéndola la liquidez, como la posibilidad de hacer frente a una obligación que me permite pagar deudas que están estipuladas propiamente en dinero. El mismo sistema bancario me puede proporcionar esa liquidez donde yo voy a poder financiar los incrementos en los flujos de producción, voy a poder financiar mi proceso productivo. Bien, ¿qué va a pasar si no existe ese dinero? Pues, en términos muy simples, los teóricos post-keynesianos nos hablan de que se va a interrumpir este proceso productivo. Pero, ¿qué pasa en situación de incertidumbre? Porque la corriente heterodoxa post-keynesiana nos habla de que vivimos en un mundo de incertidumbre. Esa es la realidad. No es un fenómeno lineal. No, ellos dicen, no estamos hablando de ecuaciones euclidianas. No, es un fenómeno no lineal, donde existe incertidumbre, donde cuando existe incertidumbre debemos de mantener activos líquidos como un colchón, dicen los teóricos post-keynesianos, como un refugio. Esto va a disminuir la compra de producción, la compra de mercancías, traduciéndolo de otra forma, y evidentemente va a bajar la demanda efectiva del trabajo. Esto es una situación de incertidumbre. Esto ocurre, como ya lo habíamos dicho, hay que recalcarlo, es muy importante recalcarlo porque en la sesión 2 se vio, esto ocurre en los países en el mundo, a lo largo del mundo, pero principalmente en los países de América Latina cuando se adoptó el consenso de Washington, y ahí resaltamos uno de los puntos fundamentales de este consenso de Washington, que es tener bancos centrales autónomos. Al tener bancos centrales autónomos, entonces vamos a adoptar una política, obviamente, de corte neoclásico, donde va a haber una restricción en la creación de dinero. ¿Para qué? Para mantener un nivel inflacionario lo más mínimo posible. En la sesión anterior, a Alejandro le estaban preguntando, bueno, alguien comentaba sobre los aspectos inflacionarios y obviamente Alejandro dio una respuesta, Mónica daba una respuesta, pero yo en el chat privado yo le decía a Alejandro,
¿Y qué es peor? Tener procesos inflacionarios como los de ahorita, de 7% en promedio en el mundo, 7% en América Latina, 7% en México, en Estados Unidos, o tener procesos deflacionarios. Entonces, es una situación que ojalá discutamos más adelante en esta sesión o en las subsiguientes. Entonces, esto también es una de las penúltimas láminas que vamos a presentar, a menos que, pues, no, sí, de las penúltimas láminas que vamos a presentar, la penúltima lámina, que es muy importante mencionar algunos medios de difusión, sí, algunos medios de difusión que existen dentro de la corriente post-keynesiana, pero antes de entrar a este punto, pues... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tengo 5 minutos? Tienes más tiempo, échale. Ah, ok, perfecto. Ahí les va a 50. No, broma, 7 máximo. Nada más quería... Pues tienes 10 minutos más o menos. Los dos tienen más o menos 10 minutos. Ay, qué amable, Pati. Entonces, ¿entre los dos? ¿O cada quien? Sí, un poco más. Hasta la 1:30 son la 1:13. Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, lo que yo quería agregar a lo que acaba de decir Roberto de consenso de Washington, y eso puede juntarse con lo que veníamos hablando, perdón, ya viene la basura, ya saben, las cosas del Zoom en casa, ¿no? Entonces, en el consenso de Washington, que es básicamente para la periferia global, pero tenemos las mismas dinámicas en los países centrales de austeridad y se basan en 3 cosas. Ya regresamos a quién hace el dinero en la sociedad, quiénes hacen entrar dinero al mercado. Todos los días estamos sacando dinero. Si ahorramos bajo del colchón 200 pesos, esos son 200 pesos que se quita la economía. Alguien debe de reemplazarlos, ¿no? Que lo hagan o no. Y obviamente hay unos que guardan bajo el colchón mucho más que 200 pesos. Pero es decir, hay una salida constante de dinero. Necesitamos una entrada también constante de dinero. ¿Cuáles son esos puntos de entrada? Y son básicamente 3. Primero, como dijimos, la banca privada. Segundo, puede ser el Banco Central. Tercero, puede ser Hacienda y Crédito Público. Es decir, cuando damos una beca para un alumno de 1,000 pesos, eso es nuevo dinero que entra a la economía. Si damos un préstamo para una empresa, eso es nuevo dinero que entra a la economía. Y ahorita vamos a cómo puede hacerlo el Banco Central también. Digo, en la historia los bancos centrales lo han hecho de muchas formas. Pero bueno. Entonces, ¿qué dice el consenso de Washington? ¿Cómo ha evolucionado en México? ¿Cómo andamos con esas 3 cosas? Como dice Roberto, Banco Central es independiente. ¿Independiente de qué? Muy dependiente del Fondo Monetario, hace justamente lo que le dije al Fondo Monetario. Es independiente de las necesidades de la economía de la sociedad mexicana. Entonces, ahí no podemos sacar ni un peso del Banco Central. Ese dinero no es para nosotros, para mandar a los banqueros. 2, no podemos tener un déficit presupuestal porque tenemos la ley de responsabilidad financiera. ¿Responsabilidad para quién? Para quienes no encuentran ni empleo, ni un salario digno, ni techo, ni comida suficiente. No es responsable para ellos, pero es responsable para los banqueros. Luego, tercera cosa, con la extranjerización de la banca ya no presta. Entonces, los 3 puntos de entrada para dinero en la economía ya se nos quitaron todos. Y vemos la falta de dinero en la economía. Y el dinero nada más sale del país. Ahora, como también mencioné, países en el centro hacen lo mismo. Digo, aquí en la periferia, el dinero se manda al centro. Y se manda de quienes menos tienen a quienes más tienen. En los países del centro no se manda a otro lado, digo, paraísos fiscales y todo, pero la dinámica es más. Quienes menos tienen, mandan dinero a quienes más tienen. Por las mismas razones, las entradas de dinero para la sociedad en general ya están taponeadas.
Y entonces solo hay forma de que, bueno, en fin, están taponeados. Yo creo que eso fue nada más lo que quería decir. Gracias. No, ahora pues, nos hablan de los medios de difusión de estas ideas, prácticamente ya para terminar la sesión, de estas ideas pues, keynesianas. Aquí puse 4, ¿no? 2, no, 5. De igual recibí un regaño de juez. Es que falta una. Adelante, juez. Bueno, sí, cierto. No, no iba a decir nada. Bueno, bueno, aquí no hay mucho que decir. Aquí mencioné 5 y una de ellas pues es la de la casa, ¿no? Tiene ya algunos años, o la financiera, en donde hay diversidad de artículos que siguen esta corriente de pensamiento muy importante, alternativa a la corriente convencional. Bien, para terminar, y tal como marcaba el programa, para que vean que sí nos coordinamos en todo, incluyendo en el tiempo, analizar los aspectos monetarios actuales. Yo recuerdo muchas veces de las discusiones que había con los post-keynesianos, en este caso de la escuela norteamericana, cuando venían y nos exponían sus temas. Yo recuerdo muy bien uno de los comentarios que hacía la doctora Eugenia Correa. Ella decía, bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos economías con doble patrón monetario? ¿Cómo ajustamos su teoría de que el dinero es endógeno, pero nosotros tenemos, o que debemos aumentar el déficit público, pero nosotros somos una economía con doble patrón monetario, una economía con una moneda débil y una moneda fuerte? La moneda débil es aquella en la que nosotros se está pagando los salarios, la moneda fuerte es lo que están ganando. Bueno, los salarios se pagan con la moneda fuerte, débil, y las ganancias están en moneda fuerte. Estamos hablando del peso y del dólar. ¿Qué pasa en ese tipo de economías? Ahorita, el comentario que hizo Wes, ¿qué pasa con los bancos centrales? Con su autonomía en los bancos, de los bancos centrales. ¿Cómo puede distorsionar las ideas que los post-keynesianos nos están sugiriendo? O cómo juegan los mercados de alto riesgo, cuando hablábamos de quién determina, por ejemplo, la tasa de interés. Y qué pasa con esos mercados de alto riesgo que pueden determinar e influir, como le quieran llamar, en los activos, en el precio de los activos, ya sea tipos de cambio, ya sea valores accionarios, bolsas de valores, o propiamente la tasa de interés, que es uno de los instrumentos más negociados dentro de estos mercados de alto riesgo. Pues, Sí. Ahora, nada más agregando a lo que acaba de decir Roberto. Primer punto, el doble patrón monetario. Hay en Hola Financiero, 2010, tenemos el artículo de Alan Pargués sobre este doble circuito monetario. Como dice Roberto, la inversión empieza en un país como México, no en territorio nacional. Las decisiones se hacen de inversión, no país, fuera del país, entre las grandes empresas y los grandes bancos. Una vez que deciden invertir, el dinero va a México, entra en el circuito subordinado, básicamente para pagar salarios. Luego todo eso regresa al circuito fuerte y se va al país. El dinero entra para hacer más dinero y se va. Visto así, siempre es absurdo que estamos alabando tanto la inversión extranjera directa, especialmente, bueno, eso, pero especialmente la inversión extranjera de cartera. Cualquier inversión exitosa quiere decir sacar más dinero de lo que ponemos. Si es exterior, por definición, estamos sacando dinero del país y lo que necesitamos es más dinero en el país y que se quede en el país. Otra cosa del aflojamiento cuantitativo o quantitative easing en inglés, término de Friedman,
Si vemos a Adam Smith, La riqueza de la nación, él dice, no estoy de acuerdo con la idea, pero hay quienes dicen, si tenemos un banco central y una tesorería, una mano lava la otra. Podemos hacer dinero de la nada. Para mí, la crisis de 2008-2009 lo que hace es quitar toda la ropa del emperador y que todo su teoría del dinero es falso. Sobre todo que el dinero es escaso. ¿Cómo hacemos entre Banco Central y Tesorería? Tesorería saca un bono, aquí en México es Hacienda, otros países es la Tesorería de la Nación, saca un bono, lo vende al Banco Central. En Estados Unidos, la banca privada se pone a mediar entre el proceso. No es necesario, pero sacan su lanita al hacerlo. Entonces, Tesorería vende al Banco Central para equilibrar sus libros en el Banco Central. Tiene el nuevo activo, hay que generar los pasivos, que es efectivo. En el caso de aflojamiento cuantitativo, este efectivo va a depósitos sobrantes de los bancos de Wall Street. Pero con el mismo mecanismo, podemos usarlo para tener dinero para cualquier cosa. La Ciudad de México puede sacar bonos, venderlos al Banco Central y luego el Banco Central, para equilibrar los libros, no está efectivo para gastar en lo que queremos, ¿no? Pagar más dinero a quien barre las calles, lo que fuera, ¿no? Y entonces nada más necesitamos quien emite bonos, que emite deuda y el Banco Central los compre. Puede ser cualquier entidad del gobierno, puede ser la Banca del Desarrollo, puede ser Pemex, puede ser cualquier. Y tenemos todo el dinero que necesitamos. No es ninguna noticia y ya que todos que realmente están estudiando los temas y manejando esas instituciones, todo el mundo ya lo sabe. Y entonces, ahora es momento de cambiar el sistema. Y ahora vamos a los criptos, pero para otra sesión. Nada más para terminar, jactando algunas cosas. Como mencioné, todos esos grandes del post-keynesianismo, James Galbraith, Randall Wray, Kregel, Lavoie, Mario Saccherecci, Rochon, todos han venido a los semicofins anuales. Ahí es donde varios que estamos aquí exponiendo nos conocimos, donde tuvimos el apoyo institucional con el gran liderazgo de Patricia Rodríguez, Alicia Girón, Eugenia Correa, y uno de los resultados, yo diría máximos de eso, es la revista Ola Financiera, donde tenemos artículos de todos ellos. Y todo gratis en español como servicio público para todos. Y entonces no es jactar nada personal, pero es jactar de forma institucional, porque creo que especialmente Ola Financiera es una herramienta muy útil para todos los alumnos y todos los profesores que están interesados en el tema, obviamente a nivel personal. Tanto Roberto como yo, como varios otros aquí, hemos beneficiado enormemente de ese espacio académico que nos ha dado las doctoras y estamos muy agradecidos por eso, y en agradecimiento pues intentamos que la máxima cantidad de gente puede beneficiarse de esos redes académicos. Gracias. Gracias, Wes. Y ya para terminar, pues como ya lo vieron ahorita en pantalla, aparte de estas revistas que pueden consultar, incluyendo la de holafinanciera.unam.mx, están estas lecturas que se proporcionaron. Bueno, al menos la bibliografía se proporcionaron. Debe de estar ya en la carpeta. Si no, pues reclámale a Daniel. Y ya, eso es todo. Ahora sí vienen las preguntas.
Comentarios que Wes va a responder. Ok, bueno, sí, yo creo que hay que mandarles la bibliografía de manera ya por el correo electrónico, por la otra vía, para que lo puedan ver y lo puedan utilizar. Bueno, si un poquito, eso, perfecto, si quitan la presentación, yo creo que podemos dar ya salida a algunas preguntas. Hay varias preguntas que de las primeras quizá es que si existe una propuesta de parte de los post-keynesianos a los déficits presupuestarios. Si hay algún nivel puntual, digamos, para decir que estos son saludables, correctos, que puedan ser óptimos, funcionales, etcétera. Eso sería una pregunta. La otra es ya más concreta, que es si la cuarta transformación y sus políticas de beneficio social y el Banco del Bienestar, etcétera, son políticas post-keynesianas. Habría que ver esto. Y no sé, podríamos iniciar con estas dos preguntas de una manera muy concreta, responderlas, porque hay varias. Gracias. ¿Quieres empezar, Roberto? No, te doy la palabra. No. Nada más otra sobre la 4T, dice o que el gobierno está utilizando o sigue utilizando el consenso de Washington. Ok, gracias por las preguntas. Intento limitarme a 2 minutos. 3. Sobre déficits. Si lo pensamos el déficit es entre público y privado, ¿no? Entonces, si lo vemos a un extremo, y va a ser qué tanto nos da el gobierno, qué tanto nos quita, ¿no? Entonces, si el gobierno pone un impuesto de 100%, ahí vamos a tener un enorme superávit fiscal, pero va a colapsar toda la economía porque estamos dando absolutamente todos nuestros ingresos al gobierno y no tenemos más, ¿no? Es interesante el lenguaje. Déficit no personal. Me falta dinero. Superávit, tengo más dinero. No es así para el Estado. El Estado está ahí para darnos dinero, no para quitarnos dinero. Entonces, para mí lo saludable, y es la posición post-keynesiana, siempre queremos un déficit. Siempre queremos que el gobierno nos da más de lo que nos quita. Los neoclásicos dicen, pero no se puede hacer eso, vamos a quedar sin lana o va a haber inflación. Ahora, no es que siempre se equivocan. Y realmente lo que hay que enfocar es si lo estamos gastando bien o mal. Si estamos gastándolo mal, va a ser terrible, claro. Si estamos dando, como anteriormente, Roberto me dio la noticia, el Banco Nafinsa de Desarrollo Nacional, sus mayores préstamos eran para una automotriz francesa. Si estamos regalando dinero a quien no necesita dinero ni son del país, es un terrible gasto. Y sí, nos va a encaminar al desastre. Pero si lo gastamos bien, debe de ser completamente positivo para la sociedad en general. Ahora, de la 4T, yo creo que lo que podemos hacer aquí es darnos la pauta para evaluar el 4T. Yo no quiero entrar mucho, no porque me apliquen el 33, sino porque no tengo todos los datos. Yo tengo información contradictoria de cómo se está manejando la deuda en el país. Desde mi punto de vista, si el gobierno dice no hay que endeudarnos con el exterior, yo en grandes rasgos estoy de acuerdo, porque seguramente avecina una tormenta financiera. Y si nos están prestando desde el exterior, nos pueden cambiar los términos muy rápidamente. Digo, sí hay una vulnerabilidad externa importante ahí. Lo que yo quiero es que dentro del país nos prestamos. Otra vez, que el banco de desarrollo, lo que fuera, saca bonos,
los manda al Banco Central y ahí generamos deuda interna. Necesitamos crédito interno. Ahora, más fácil dicho que hecho. Todo es una lucha política. La deuda externa no es para pagarla, es para someter a países, ¿no? Y no lo hacen así con la mayor capricho del mundo. Esas son sus políticas eficaces de control hegemónico global. No lo van a soltar fácil. No es una cuestión de decir a la fregada y no le pago nada. Ahí nos invaden. Digo, no son cosas menores, son las cosas mayores. Entonces hay limitaciones políticas. Yo por sí siempre soy un poco menos, soy más, digo, qué bien que no soy el presidente, porque yo sí les digo, no pagamos nada. pero hay que ser realista, ¿no? En el mundo. Y hay límites políticos internacionales sobre las finanzas. Es realmente un pilar más importante del pues, imperio financiero internacional, ¿no? Entonces, ojalá con eso hay algunas pautas para juzgar la 4T, pero juzgar en sí no lo aviento a hacerlo porque no tengo todos los datos. Gracias. Una de las, lo que puede diferenciar a este nuevo gobierno es lo que Elsa Jiménez comenta. Si hay empresas que no pagan impuestos, bueno, en teoría, tal como nos han dicho, bueno, y la CEPAL lo menciona como algo exitoso, que economías como México, y no recuerdo qué otro país, no es el único, lograron aumentar sus ingresos fiscales gracias a no aumentar impuestos, sino simplemente cobrar los impuestos que se deben de cobrar, en particular a lo que Elsa menciona ahí, a las grandes empresas. Las grandes empresas pues ahora pagan lo que bueno, se supone, ¿no? Que pagan lo que deberían de pagar. Por eso tuvimos una importante entrada de ingresos fiscales. Aunque obviamente muchas de estas empresas utilizan los paraísos fiscales, es decir, utilizan las o empresas para fines específicos, dicho de otra forma, hacen operaciones offshore y off balance sheet, es decir, paraísos fiscales, empresas para fines específicos y trasladan sus ganancias, dependiendo de lo que les convenga, trasladan sus ganancias para esas empresas para fines específicos que normalmente se localizan en paraísos fiscales y así evitar pagar más impuestos de lo que deberían de pagar. O trasladan sus pérdidas a esas empresas para fines específicos que se localizan en paraísos fiscales para que al interior del mercado doméstico se observe que son empresas con números positivos y así se incrementa el valor de sus acciones. Entonces, es muy interesante esto, al menos se cobran impuestos que antes no se cobraban para este tipo de empresas. Y en cuanto a los déficits fiscales, pues Estados Unidos tiene un déficit fiscal más alto que el nuestro, entonces profesores como Arturo Guillén dice, ¿por qué tenemos que tener un déficit fiscal menor al de Estados Unidos si nosotros podemos tenerlo aún más alto? Pero bien, como dice Wes, ¿pero para qué queremos déficit fiscal? Si es para generar actividad productiva que genere empleos, adelante, no hay ningún problema. Pero si es para otra cosa menos productiva, pues no tendría sentido tener déficits fiscales. Hay algunos, es que estoy viendo en pantalla algunos puntos del famoso modelo de ajuste estructural, cambios, el modelo de ajuste del Fondo Monetario y el Banco Mundial, y hay algunos puntos que continúan en este gobierno. Generación de excedente comercial, aquí les importa mucho tener excedente comercial, aunque la mayoría de las empresas son empresas transnacionales, etcétera. El problema de la deuda es muy importante. En México, en teoría, pues hay un control de la deuda externa, pero seguimos el precepto de que tenemos que generar capacidad de pago internacional, es decir, generar los recursos suficientes para pagar los intereses de la deuda. Pues, bueno, se entiende que se deben de pagar, no puedes dejar de pagar la deuda, porque si no, de la noche a la mañana te tumban la economía. No te podrías pelear con las calificadoras, porque igual te califican mal y te tumban la economía de la noche a la mañana con un aumento en el tipo de cambio. Entonces, son cosas que la realidad nos dice que tenemos que seguir soportando.
No alcanzo a ver más preguntas de acá. Hay otra pregunta, que la posibilidad de que las instituciones puedan crear bonos y ello obtener dinero del Banco Central, ¿cuáles son los efectos sobre la inflación y el crecimiento económico? El crear bonos y con esto crear liquidez. Voy primero, Roberto. Pues es una posición de la MMT, ¿no? Tú primero. Adelante, Wes. No, Wes. Nada más porque me interesa lo que ibas a decir de MMT, pero tal vez iba a decir algo diferente. No importa. Ahí voy. Entonces, luego, la forma en que piensan sobre la inflación normal, no quiero hablar mal de quien lo pregunta, no sé si es su creencia o no, pero la creencia que nos enseñan es, por un lado tenemos una cantidad de dinero, por el otro tenemos una cantidad de productos. Si aumentamos la cantidad de dinero y no la cantidad de productos, vamos a tener como una subasta sobre los productos. Todos lo queremos, no se puede hacer más, hay más dinero, va a subir el precio. Hasta ahí correcto, pero están omitiendo la parte importante. Aumentamos el dinero y aumentamos los productos y no hay nivel de subasta. Entonces, cuando sí aplica esa regla, es cuando estamos a capacidad máxima. Todos tenemos chamba, todos estamos dándole duro, la máquina está funcionando a 100%. Y eso sería la plena utilización de nuestras capacidades. Si estamos pensando en México hoy, ¿a qué nivel de... No estamos a 100? Para mí tal vez estamos a 20%, 30%, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero no estamos aprovechando de nuestras riquezas para nada, para nada. Y entonces para mí podemos inyectar todo el dinero del mundo en cosas productivas en el país y no vamos a llegar a plena utilización de capacidades por 30 años. Podemos hacer todo lo que queremos sin ningún miedo de inflación. Ahora, sí se puede generar a propósito inflación de otras formas, como a mi gusto están haciendo en Estados Unidos. Ahogamos las cadenas de suministro, pues claro, va a subir el precio, ¿no? Pero eso no es una inflación, vamos a decir, natural. Y nada más iba a decir eso. Gracias. En cuanto estaban hablando de la banca, ¿cómo se llama este banco? Del bienestar, ¿no? Hablemos de la banca de desarrollo en general, más de hablar del banco del bienestar, que es algo que caracteriza o caracterizó el crecimiento de algunos países en América Latina, principalmente Brasil, y es lo que caracteriza a algunos países en el sudeste de Asia, porque hay que ver al sudeste de Asia, muy importante. Y es precisamente la banca de desarrollo. Entonces, puedo inyectar más liquidez a través de una banca de desarrollo, pero una banca de desarrollo productiva, porque como decía Wes, NAFIN y Bancomex otorgaban créditos, pero otorgaban créditos a la Chrysler, a la Fiat, o sea, se supone que, Renault. O sea, se supone que otorga crédito a la micro y pequeña industria. Ahora resulta que Chrysler y Fiat son micro y pequeña industria, bueno, en fin. E históricamente así ha sido en los últimos 30 años. Entonces tendríamos que hablar de un aumento del crédito a partir de, y si hablamos del crédito público, estamos hablando de aumento del crédito a partir de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo es fundamental para que las economías crezcan. En teoría, me parece que el Banco de Bienestar es una banca de desarrollo. Creo que está catalogada como banca de desarrollo. Bueno, apenas están haciendo sus sucursales. Los datos no son suficientes para poder hacer una crítica real a este banco. Entonces, yo omito hablar de la Banco de Bienestar, pero si se va a hacer lo que dicen que se va a hacer con el Banco del Bienestar, de que pueda captar recursos de las remesas, eso sería un golpe, pero para la banca privada. Porque estás hablando de captar recursos $50,000 millones.
Eso es un golpe para la banca privada, si es que se piensa hacer así, pero no hay datos suficientes para hablar del Banco de Bienestar. El Banco de Bienestar es creado para otra cosa ahorita, no sé después. Roberto, si puedo aclarar nada más unas cosas, perdónenme. Veo, ya estoy viendo en el chat las preguntas. Miles de gracias por el interés de todos quienes escriben. Una cosa, no, díganme si desmiéntenme, por favor. La información que yo tengo del Banco de Bienestar es un proyecto del Banco Mundial que existía antes del 4T y no es un banco de desarrollo. Es un punto de distribución del apoyo social, pero no es, digo, ¿cómo se puede incorporar o no el 4T? Tema para adelante, pero no es producto del 4T, no es banco de desarrollo tampoco, ¿no? Pues está ahí en la... ¿Mande? Yo lo he visto, yo veo que es banca de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No está catalogado como banco de desarrollo? No sé, yo digo que sí. No, justo iba a decir que siempre hay que tener mucho cuidado con los nombres, ¿no? Pueden decir que es banco de desarrollo, claro que están en su libertad, pero si no sirve, ¿cómo? Digo, Bueno, podemos decir la rosa por cualquier... Pati dice que no es. No sé si Pati tiene más datos. Es que hace mucho que no entraba a la comisión. Una vez entré a la comisión y creo que la vi en la lista de la banca de desarrollo. No sé. Igual me equivoqué. Yo no dudo que lo cuenten, pero es como tú dices, Roberto, NAFIN, hay que juzgar las instituciones por lo que hacen, no por cómo se nombran. Yo digo, ¿no? El NAFIN en la época neoliberal no estaba sirviendo al desarrollo nacional para nada. Estaba sirviendo las ganancias para corporaciones internacionales enormes. Entonces, para mí, pues díganse que es banco de desarrollo, pero si no cumple las funciones, no lo es. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? A ver, quisiera dos cosas. Una, darle la palabra a la doctora Alicia Girón, que levantó la mano, yo creo con otra pregunta. Y no. Yo quisiera solamente decir que una banca de desarrollo tiene que estar conectada, muy conectada con la política económica para realmente ser un instrumento de banca de desarrollo. Bueno. Y si esto es con las grandes empresas, bueno, puede ser una banca de desarrollo chafísima, digamos, en términos sociales, económicos, pero si está muy conectada con los objetivos, pues digámoslo. Pero esto no es... Estoy de acuerdo, pero nada más sería un banco de desarrollo para otro país, ubicado en México. Estamos desarrollando a París, perfecto. Claro. Pero... No, sí, estoy de acuerdo, pero oficialmente no está catalogado como una banca múltiple. Está catalogada como banca de desarrollo. Hasta ahí yo lo dejo. Que no funcione como tal, esa es otra discusión. En esa no me meto. Aparte hay 100 sucursales. Se supone que va a haber 2.700, pero como estoy viendo en este momento la estadística es lo bueno de estar aquí rápido en la computadora, uno lo saca, y no es banca múltiple, es catalogada como banca de desarrollo. Si van a discutir si funciona como tal, pues bueno, no funciona como tal. Nomás sirve para que el gobierno distribuya, o se supone que va a servir para que el gobierno distribuya ahí sus recursos, porque pues, hay 100 sucursales abiertas, no sé cuántas, de 2.300 que se espera. Pero bueno, lleva 2 años. Bueno, le damos la palabra a la doctora Girón para hacer su pregunta. Sí, Pati, muchas gracias. Sí, yo quisiera hacer un comentario porque me parece que es muy importante lo que voy a decir. Uno, que Nacional Financiera fue un pilar del desarrollo económico de México durante todo el proyecto de desarrollo estabilizador. Las grandes empresas, las carreteras, todo esto desde su creación, además muy relacionada con los proyectos del Estado mexicano, o sea, y dio las bases del proceso de industrialización de este país. Incluso Nacional Financiera contrató deuda, fue la forma por medio de la cual entraron los préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, eso no lo podemos cuestionar, ahí están los datos, está el libro de Rosario Green que hizo sobre
todos los préstamos que tuvo, su primer libro, que fue su tesis de maestría, y posteriormente ella lo trabajó, y son bancas de desarrollo, así como el Banco do Brasil, que a lo mejor si está Mónica aquí lo puede ampliar. La banca de desarrollo fue el pilar para los países latinoamericanos. Desconozco si fue en otros países, pero así fue como se crea el proceso de industrialización en los países, digamos, subdesarrollados o países emergentes. Un claro ejemplo de esa banca de desarrollo lo vemos en Japón, en China y en Corea. O sea, la banca de desarrollo es primordial. Posteriormente, la banca de desarrollo fue cambiando conforme fue habiendo diferentes, pues los cambios estructurales, que puede ser la globalización, la financiarización o el neoliberalismo. O sea, pueden usar cualquier estampa para calificar el proceso de los últimos 30 años. Pero sí es muy importante. Entonces, otra cosa que quisiera comentar es que el ejemplo que dieron de que Nacional Financiera le daba préstamos a una empresa francesa, esto no debemos de olvidar que entra todo en la medida en que el Estado mexicano y todas las naciones se empieza a desdibujar los proyectos, las bancas de desarrollo, o sea, se empieza a desdibujar ese proyecto de banca de desarrollo, pues efectivamente entramos a lo que se llamó las asociaciones públicas privadas, de la cual la doctora Eugenia Correa tiene innumerables escritos y yo creo que los pueden conseguir incluso en Ola Financiera. Se habló muchísimo de las APP y es la forma en que definitivamente, porque el Estado se vuelve minimalista y bajo la metáfora de que el dinero cae desde el helicóptero, entonces teníamos que traer a la inversión extranjera directa. Entonces, eso me parece que es muy importante aclararlo. Y otra cosa que sí me causa preocupación es que no haya habido en este gobierno, incluso desde hace varias décadas, la hubo una vez que se presenta la crisis de la deuda externa en los 82, en los 80 tuvimos 3 renegociaciones del servicio de la deuda externa, incluso se disminuyó deuda, se bajaron tasas de interés y hubo una reestructuración. Incluso en países como Perú, donde el doctor Óscar Ugarteche estuvo analizando los préstamos que se dieron a los gobiernos anteriores y se cancelaron deudas, porque son deudas que muchas veces entran con un proyecto productivo, pero ese proyecto productivo pues o existió en papel, pero se disimularon y esas deudas pasaron a cuentas personales. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué México no ha hecho y este gobierno no ha hecho un análisis de la deuda externa? Porque el pago del servicio de la deuda externa es muy oneroso. Y este pago del servicio de la deuda externa que tiene nuestro país no permite, precisamente por todo el proyecto de austeridad, no permite que el gasto público crezca. Y otra cosa que esto tiene que ver con el pensamiento post-keynesiano es que la inversión pública es la que detona la inversión privada. Si no hay inversión pública y los proyectos que tiene este gobierno, pues realmente debería de haber mayor inversión pública para generar empleo y por lo tanto, si no queremos endeudarnos, pues reestructuremos esa deuda y dejemos de pagar. Y yo creo que estamos en un muy buen momento porque esta crisis del COVID ha significado grandes cantidades de endeudamiento, ha significado muchísimo gasto en vacunas, etcétera, y algo que debemos de priorizar más allá de programas de calidad, deberíamos de enfatizar el empleo. Por lo tanto, si queremos tener mayor inversión pública, pues hay que bajarle a las carretadas de millones de pesos que tenemos que convertirlas en dólares para pagar una deuda que es como la novela de García Márquez, ¿no? La deuda de
de Heréndida que nunca pudo, la nieta, ¿no? La abuela desalmada que le fincó una deuda enorme a la nieta hasta que de plano huyó. Entonces yo creo que México es el momento de que huya definitivamente de dejar de estar pagando esa deuda, paguemos, pero bueno, menos, ¿no? ¿Por qué no lo hemos hecho? Yo por mí sería todo mi comentario. Gracias. Lo bueno de su comentario Gracias, es que quedan 2 minutos, así que en otra ocasión quedan, podemos... Bueno, sí quedan quedan como más 5 minutos, pero podemos tener más minutos porque José No, Carlos nos puede este, dar unos poquitos minutos más, quizás unos 15 minutos más. yo solo quiero decir bueno, primero nunca hablamos de que la banca de desarrollo nunca fue importante. Dijimos que ahora la banca de desarrollo no cumple su función que cumplió en la década de los 50, 60, 70 al ser una banca de desarrollo de primer piso. Pero a partir de las reformas estructurales del Fondo Monetario y el Banco Mundial, la banca de desarrollo se convirtió en una banca de segundo piso, que lo que menos le importaba era el otorgamiento de crédito para actividades productivas. Uno. Dos, ¿qué más? A ver, pues. Sí, nada más 2 cosas. Primero, de acuerdo con Roberto, yo creo que todos estamos de acuerdo. El Banco de Desarrollo enormemente importante para esta etapa de oro de capitalismo en todo el mundo. México muy importante, en muchos otros países muy importante también. Pero como luego todo banca pública o de desarrollo va a reflejar el carácter del gobierno en turno, ya en el neoliberalismo cambiaron radicalmente 180 grados la misión de las instituciones, ¿no? Y ojalá se pueda recuperar eso. A la paga de la deuda que menciona la doctora Girón, yo en lo personal estoy 100% de acuerdo, pero yo siempre quiero dejar abierta la posibilidad, yo el optimista que siempre soy, que no lo están haciendo no porque no saben o porque no quieren, sino porque están midiendo sus límites. Porque si vemos los buenos ejemplos al principio de los 2000, Argentina, Brasil, no vamos a pagar toda la deuda. Ecuador, Sí, claro. que hace la quita de 90 y tanto %. Adelantamos la cita 10 años y es golpe de estado para todos los países, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que tomar en consideración los límites. Aún así, otra vez, si yo soy el presidente, adelante con todos y quememos los barcos, pero qué bien que no soy presidente, ¿no? Pero yo sí sería menos cauteloso y yo activaría más nuestras finanzas internas. Pero por el otro lado, reconozco lo que ha pasado con países latinoamericanos que han hecho eso, que económicamente es perfecto, es lo que prescribe el pensamiento post-keynesiano, lo que deseamos, un desarrollo equitativo para todos. Son los mecanismos de hacerlo, ¿no? Pero hay malos en la vida, no quieren que, no es cuestión que no sabemos cómo, es si nos dejen o no. Tanto en Estados Unidos como en México, como casi cualquier país. Una cosita más. Veo en el chat, disculpa por hablar mal, yo estoy diciendo Karl Polanyi, no Karl Popper. Karl Popper, un farsante de la filosofía de la ciencia, miembro de Mont Pelerin. No lo leen, por favor, puro engaño. Es bueno para engañar, pero es un farsante. Pero sí, Karl Polanyi, para mí, todos mis respetos. Y tenemos también su hija, tenemos el excelente libro de ella en 3 entregas en orden financiero, bajo la pestaña de libros. Un excelente libro. Y el otro punto que hay que destacar. Yo creo que, a ver, Roberto, sí. De 15 segundos, el otro punto que hay que destacar es que tampoco le hay que tenerle miedo a la deuda. Pero en particular a la deuda interna porque está en nuestra propia moneda, que es una de las características que tiene la economía norteamericana, ¿no? Que es su límite de endeudamiento, no sé cuál sea, porque se endeuda en su propia moneda. El problema de los países de América Latina es que no nos endeudamos en nuestra propia moneda, nos endeudamos en la moneda fuerte, en este caso hablamos de la moneda norteamericana, pero diferente sería si adquiríamos un déficit público, como alguien dice aquí,
pero en moneda doméstica para actividades productivas, tal como dice la doctora, generadores de empleo productivo, y etcétera, inversión pública, etcétera, etcétera, que detone el crecimiento. Pues tampoco hay que tenerle miedo a la deuda interna en nuestra propia moneda para actividades productivas. Siempre hay que recalcarlo eso, decirlo fuerte, claro, actividades productivas generadoras de empleo productivo. Hay aquí una diferencia que no logramos, habría que ver en otros momentos, ver esta discusión, que una cosa es la administración de la deuda y la otra la canalización de la deuda. ¿Para qué nos endeudamos? Como decía Wes, eso es lo básico e importante. Lo segundo es la administración de esta deuda, y esto aquí entra el asunto de las monedas fuertes y las monedas débiles, que si decidimos como y aceptamos, como explicó Wes, en términos de que son el dinero al final es una convención social, y que la convención social también se refleja en lo fuerte y en lo débil de las monedas, habría que verlo. Y con esto la administración de las deudas, ¿no? Que una cosa es la administración, que sí habría que ver, que un poco yo entiendo lo que decía la doctora Girón en términos de la negociación de la deuda, pero y otra cosa es para qué nos endeudamos, para qué realmente nos endeudamos, y yo creo que en ese tenor están un poco las preguntas. Y quizá las respuestas los podríamos dejar posteriormente, pero Wes, por favor. Nada más muy rápido, que depende de cómo lo vemos. Yo estoy muy de acuerdo con la doctora Girón. La deuda exterior de México es ilegítimo. La parte legítima ha pagado 20 veces y la parte ilegítimo 30 veces. Como dice Roberto, no hay límites económicos, pero sí hay límites políticos. Y cuando estamos hablando de dinero fuerte o débil, para mí es muy útil pensar en el dinero y como la deuda como armas en la lucha entre actores sociales. No es mi idea, pero me gusta la idea. Entonces, no es que una moneda sea más débil o no, pero hay algunos actores sociales más fuertes que otros. Y ellos son los que controlan, lamentablemente, ahorita, tanto la deuda como la moneda. Y si vemos, digo, ellos saben lo que están haciendo. Muchas veces navegan bajo la bandera de estúpidos cuando realmente son malos. Ay, queremos hacer las cosas bien, pero nunca nos salen. Pero sí, nunca les salen. Ellos lo saben, están haciendo las cosas para tener, pues la gente normal empobrecida en México, en Estados Unidos y donde reina el neoliberalismo. No es ningún accidente. Lo vemos 20,000 veces, ¿no? Es porque son estúpidos y no aprenden. Sí están aprendiendo y siempre con la meta de tenernos sometidos debajo o con el uso de esas herramientas o armas sociales que son la deuda y el dinero. Digo, es un poco difícil porque también, digo, hay mucho traslape entre lo que es lo estrictamente económico y lo que es lo político-social. Es un punto de encuentro que representa deuda y dinero. Tú hablabas de tema complejo, ahí lo dejo. Gracias. Tú hablabas de Ecuador, Brasil, Argentina, y aquí alguien nos recordó otro país muy importante reciente, Grecia. Grecia y la renegociación, intento de no pago de deuda. Ahí es todo un tema. Bueno, yo creo que terminamos. Les agradecemos muchísimo a los asistentes y les siempre quedamos a deber por tantas preguntas y más dudas. Creo que les dejamos más dudas que aciertos en lo que ellos piensan, pero ahí está la bibliografía, hay que hacérselas llegar y yo creo que son temas que cada quien va a desarrollar. Le damos las gracias a ustedes de parte de las coordinadoras de Alicia Girón y de Marcia Solorza. Le damos las gracias a Juan Carlos, que es el apoyo técnico y de manera excelente nos ha desarrollado todos los sesiones de este curso. Le damos las gracias a Roberto, a Wes y pues sobre todo a los asistentes a este curso. Muchas gracias y nos estamos viendo para dentro de 15 días para la siguiente sesión. El 25 va a ser. Bueno, muchas gracias. Dentro de 8 días. Perdón, dentro de 8 días, el 25.
nos estamos viendo aquí. Gracias. Mil gracias a todos. Gracias, Wes. Gracias, Roberto. Cuídate mucho.